Queridos oyentes, bienvenidos. Hoy viviremos una historia de renacimiento y valentía. Gabriela, una bordadora acusada injustamente, y Alejandro, un millonario que aprendió a vivir entre silencios, se cruzan justo cuando el destino decide intervenir. Un gesto en medio de la noche cambia todo. El rumbo, el miedo y los corazones. ¿Qué puede unir a dos almas heridas? ¿Y hasta dónde puede llegar el perdón cuando el amor llama sin aviso? Cuéntenme desde dónde nos escuchan. ¿En el autobús, preparando la cena o desde el sofá? Suscríbanse y activen la campanita. Respiren. La historia apenas comienza. En el pequeño pueblo de San Miguel Acatlán, enclavado entre las majestuosas montañas de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Oaxaca, donde las tradiciones pesaban más que la verdad y los rumores volaban más rápido que el viento, Gabriela Sánchez se convirtió, en apenas 2 días, en el nombre más pronunciado y el más despreciado de la comunidad. Con 4 meses de embarazo, expulsada de su hogar bajo gritos y acusaciones de adulterio, atravesó la calle principal con la frente alta, pero el corazón destrozado. Su propio padre la había echado a la calle, su madre había callado de vergüenza, y su hermana menor, Lucía, ahora decía a todo el pueblo que el padre del niño era, en realidad, el marido de Gabriela, Carlos. Y Carlos, cobarde como era, confirmaba todo con la mirada baja y una voz entrenada en la mentira. A los ojos de los demás, Gabriela había dejado de ser una mujer respetada para convertirse en un escándalo. Antes reconocida como la talentosa bordadora de huipiles tradicionales oaxaqueños, ahora no era más que la sinvergüenza del pueblo, el nombre susurrado en los bancos de la iglesia y repetido entre risas sucias en la barbería de la esquina. Sus manos, que antes creaban hermosos bordados que adornaban las prendas más codiciadas de la región, ahora temblaban solo de frío y vergüenza. Con una pequeña bolsa de tela y un cuerpo cansado, dejó todo atrás, sin mirar ni una sola vez hacia la casa que alguna vez había llamado hogar. Aquella noche, vagó sin rumbo por caminos de tierra, subió las laderas del Cerro del Silencio, un nombre irónico para un lugar conocido por su peligroso precipicio, donde algunos caminantes iban solo para sentir el fuerte viento golpear sus rostros. El sendero era largo, silencioso y poco iluminado. Nadie iba hasta allí por la noche, pero Gabriela no buscaba compañía. Solo quería un lugar donde el ruido de sus pensamientos se detuviera. Y encontró al borde del precipicio el silencio más absoluto que jamás había conocido. Desde lo alto de la ladera, el pueblo parecía pequeño, distante. Las luces de las casas formaban un dibujo borroso e irreal. El viento soplaba fuerte, como si la llamara para acabar con todo de una vez. Gabriela se acercó al borde, se quitó los zapatos, sintió la tierra fría bajo sus pies y respiró profundamente. No pensó en cartas ni en despedidas. El dolor que cargaba era demasiado profundo para explicaciones. Fue allí, segundos antes del fin, que el destino sopló desde otra dirección. Alejandro Montero conducía solo por aquella misma carretera. Regresaba de una reunión en Ciudad de México, adelantada por un imprevisto. Dueño de un imperio en el sector de energías renovables, multimillonario discreto, conocido por sus emprendimientos sustentables y su absoluto silencio respecto a su vida personal. Rara vez salía del eje entre su hacienda modelo y las oficinas repartidas por el país. Pero aquella noche, por capricho del destino, o de lo que algunos llamarían providencia, decidió tomar un atajo por el camino viejo de la sierra. Cuando los faros del auto iluminaron la curva cercana al precipicio, Alejandro vio la silueta solitaria al límite de la roca. Una mujer, inmóvil, vulnerable. Frenó por instinto. Bajó del coche con el corazón acelerado, sin saber exactamente qué hacer. Solo corrió hacia ella, como quien intenta alcanzar una parte de sí mismo a punto de desaparecer. Lo que ocurrió allí no fue heroísmo, fue conexión. 2 desconocidos unidos por el mismo abismo, uno externo, otro interno. Alejandro no preguntó. Gabriela no explicó. Ella lloró, por primera vez desde que todo se había derrumbado. Y él, sin pensar, ofreció más que palabras. Ofreció refugio. En los días siguientes, ella fue acogida en la casa de huéspedes de la hacienda El Amanecer, perteneciente al grupo empresarial de él.
Ubicada en el municipio vecino, era discreta, aislada y segura. Alejandro no invadió su espacio, solo se aseguró de que tuviera alimento, cama y silencio para respirar. No preguntó nada, solo observaba desde lejos, respetuoso y atento. Gabriela, poco a poco, volvió a caminar sin temor. Comenzó a organizar los libros del pequeño estudio, después a cuidar las plantas del pórtico. Su cuerpo llevaba un hijo y su corazón una herida aún abierta, pero el tiempo allí parecía cicatrizar lo que el pueblo había desgarrado. Alejandro, viudo desde hacía 8 años por un accidente que le arrebató a su esposa y a su pequeño hijo, sentía en ella no solo el dolor reflejado, sino también una fuerza que desconocía en sí mismo. Sin forzar, la convivencia se convirtió en complicidad. Pequeños gestos cosieron los días. Ella dejaba flores recogidas en la mesa del desayuno. Él dejaba libros junto a la cama. No hablaban de amor, hablaban de supervivencia. Y en ese territorio común, lo que comenzó como cuidado fue convirtiéndose en presencia. Gabriela, sin darse cuenta, se volvía el centro de una casa antes fría. Y Alejandro, silenciosamente, comenzaba a escuchar el sonido que más temía, el de la esperanza regresando. La mañana en que Alejandro decidió acercarse más a Gabriela fue memorable para ambos. Había preparado un desayuno típico oaxaqueño, chocolate caliente, pan de yema y quesillo fresco. La invitó a sentarse con él en la terraza que daba a los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. ¿Te gusta la vista?, preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos como un acuerdo tácito. «Es lo más hermoso que he visto», respondió ella, sosteniendo la taza con ambas manos, como quien se aferra a algo precioso. «Cuando compré estas tierras, todos pensaron que estaba loco. Decían que era tierra infértil, que nada crecería aquí. Pero yo sabía que solo necesitaba paciencia y cuidado». Gabriela lo miró, entendiendo que no hablaba solo de la tierra. «A veces, lo que parece imposible solo necesita tiempo», dijo ella, casi en un susurro. «Y alguien que crea en ello», añadió él. Esa mañana hablaron por primera vez de sus vidas. Ella le contó sobre su pasión por el bordado tradicional, cómo había aprendido de su abuela el arte de tejer historias en hilos de colores. Le habló de su matrimonio con Carlos, un matrimonio que había comenzado con amor, pero que pronto se convirtió en una prisión de silencios y reproches. Le contó cómo la noticia de su embarazo, en lugar de alegría, había traído acusaciones. «Carlos no puede tener hijos», dijo con voz quebrada. «Lo supimos hace 2 años, pero él nunca quiso que nadie se enterara. Su orgullo, cuando supo del embarazo, prefirió destruirme antes que admitir su verdad». Alejandro escuchó cada palabra sin juzgar. Luego fue su turno. Le habló de su esposa, María Elena, y de su hijo, Sebastián, de cómo los había perdido en un trágico accidente en la carretera hacia Veracruz, de cómo, desde entonces, se había sumergido en el trabajo, construyendo un imperio que no llenaba el vacío que sentía cada noche al regresar a casa. «Por eso compré esta hacienda. Quería estar lejos de todo, donde nadie pudiera ver el hombre roto en que me convertí». La sinceridad desnuda de ambos creó un puente invisible pero firme entre sus almas heridas, y mientras el sol ascendía en el cielo, algo nuevo comenzaba a crecer en el corazón de ambos. Una semilla de esperanza, un tímido retoño de lo que podría ser un nuevo comienzo. Los días en la hacienda siguieron su curso tranquilo, ajenos al bullicio del mundo exterior. Gabriela encontró en el jardín un lugar para sanar. Comenzó a plantar flores y hierbas aromáticas, creando un pequeño oasis de color y aroma. Sus manos, antes dedicadas al bordado, ahora moldeaban la tierra con la misma delicadeza. Alejandro la observaba desde su estudio, maravillado por la transformación que ocurría tanto en el jardín como en ella. Una tarde, mientras Gabriela regaba las plantas, Alejandro se acercó con un paquete en las manos. «Encontré esto en el pueblo», dijo, extendiendo un pequeño bulto envuelto en papel simple. Gabriela lo abrió con curiosidad. Dentro había hilos de colores brillantes, agujas finas y telas blancas de algodón. «Pensé que tal vez querrías bordar de nuevo», dijo él, con una timidez impropia de un hombre de negocios. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas, no de tristeza,
sino de gratitud. Aquella noche, bajo la luz cálida de una lámpara, comenzó a bordar nuevamente. Sus dedos recordaban el camino, como si nunca hubieran dejado de tejer sueños en tela, y mientras trabajaba, cantaba suavemente una antigua canción oaxaqueña que su abuela le había enseñado. Una canción sobre el amor que nace en silencio, como las flores que brotan después de la tormenta. Sin embargo, las heridas no desaparecen solo porque el cuerpo olvida. El pueblo descubrió dónde estaba ella. Los rumores comenzaron de nuevo. La prensa local, sedienta de titulares, difundió la historia de una joven embarazada acogida por el empresario recluso. Los socios del grupo presionaron. La reputación de la empresa fue amenazada. Alejandro, acorralado entre el sentimiento que brotaba y el mundo que exigía contención, dudó. Gabriela lo supo, no porque él la rechazara, sino porque su silencio volvió a doler. Pidió marcharse. Alejandro no lo impidió, solo observó, otra vez, a una mujer partir llevando no solo un niño en su vientre, sino también el recuerdo de que el amor, a veces, se revela demasiado tarde. Gabriela caminó sin rumbo por las calles de Oaxaca durante días. Con el poco dinero que había logrado guardar antes de su partida, alquiló una pequeña habitación en una pensión modesta en las afueras de la ciudad. Era un cuarto simple, una cama, una mesa y una silla, pero tenía una ventana que daba a las montañas, y eso, por alguna razón, le daba consuelo. Cada mañana se sentaba junto a aquella ventana y bordaba. Los hilos y telas que Alejandro le había regalado se convirtieron en su sustento emocional. En cada puntada vertía sus miedos, sus esperanzas, sus recuerdos. Creaba patrones tradicionales que había aprendido de niña, pero ahora les infundía nuevos significados. Flores que representaban su hijo por nacer, pájaros que simbolizaban la libertad que anhelaba, montañas como las que la separaban de un hombre que había comenzado a amar sin querer. A veces, cuando la tarde caía y las sombras se alargaban en su habitación, Gabriela se preguntaba si había hecho lo correcto al marcharse. Recordaba la mirada de Alejandro, ese destello de dolor cuando ella anunció su partida. Había visto en sus ojos el mismo miedo que ella sentía, el temor a un nuevo abandono, a una nueva pérdida. Pero también había visto duda, y eso era lo que más le dolía. Por las noches, mientras acariciaba su vientre que crecía día a día, le hablaba a su hijo, le contaba historias de valientes mujeres oaxaqueñas, le describía los colores de los mercados, le prometía un futuro lleno de amor. Nunca mencionaba a Carlos, ni la traición, ni el rechazo, pero a veces, en susurros, le hablaba de Alejandro, de su amabilidad, de cómo les había ofrecido refugio cuando más lo necesitaban. Hay personas que aparecen en tu vida justo cuando crees que todo está perdido, le decía. Nunca olvides agradecerles, aunque el camino los separe después. En la hacienda El Amanecer, Alejandro vivía sus propios días de tormento. La partida de Gabriela había dejado un vacío que no esperaba sentir. Los corredores, antes animados por sus pasos ligeros, ahora resonaban con un silencio que le recordaba demasiado a los días después de perder a su familia. El jardín que ella había comenzado a cultivar languidecía bajo el sol, como si las plantas mismas extrañaran sus manos. Sus socios, satisfechos con la solución del problema, habían dejado de presionar. Los periódicos locales, ávidos siempre de nuevos escándalos, habían pasado a otros temas. Pero Alejandro descubrió que el precio de recuperar su tranquilidad empresarial había sido perder la paz de su alma. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, recibió la visita de su viejo amigo y socio, Ernesto Vidal. «Te veo terrible», dijo Ernesto sin preámbulos, sentándose frente al escritorio. «Gracias por la sinceridad», respondió Alejandro con una sonrisa amarga. «Es lo que los amigos hacen, decir la verdad aunque duela». Ernesto lo observó con atención. «La dejaste ir, ¿no es así?» Alejandro no necesitó preguntar a quién se refería. Ella decidió marcharse, y tú no hiciste nada para impedirlo. No era una pregunta, era una afirmación. ¿Qué podía hacer? Todo el mundo estaba encima de nosotros, los socios, la prensa, el pueblo entero hablando de lo inapropiado que era tenerla aquí. ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Alejandro guardó silencio. Esa era la cuestión, ¿no?
Siempre había vivido según sus propias reglas, construyendo su imperio sin dejarse influenciar por opiniones ajenas. Pero cuando se trataba de Gabriela, había permitido que el miedo al qué dirán dictara sus acciones. «Déjame contarte algo», continuó Ernesto. «Cuando mi Rosario enfermó, muchos me aconsejaron internarla en un hospital especializado. Decían que sería mejor para ambos, que yo podría seguir con mi vida mientras ella recibía atención profesional, pero yo sabía que lo que ella necesitaba era estar en casa, rodeada de amor. Todos pensaron que estaba loco cuando renuncié a mi puesto para cuidarla a tiempo completo, pero nunca he tomado una decisión más acertada». Alejandro conocía bien la historia. Ernesto había dejado una prometedora carrera en el sector energético para dedicarse a su esposa, quien padecía una enfermedad degenerativa. Solo cuando ella mejoró, años después, había regresado al mundo empresarial, uniéndose a Alejandro como socio. «Lo que intento decirte», prosiguió Ernesto, «es que al final de tu vida no recordarás las opiniones de extraños, ni los titulares de periódicos, ni las fluctuaciones de las acciones de tu empresa. Recordarás los momentos con las personas que amas, las oportunidades que aprovechaste y las que dejaste escapar». Las palabras de su amigo resonaron en la mente de Alejandro mucho después de que se marchara. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde la terraza, tomó una decisión. No sabía si Gabriela lo perdonaría ni si querrían construir algo juntos, pero al menos tenía que intentarlo. Tenía que hacerle saber que estaba dispuesto a enfrentar al mundo entero por ella, porque en el poco tiempo que habían compartido, ella había traído de vuelta la luz a su vida, y eso valía más que cualquier imperio. Mientras tanto, en su pequeña habitación, Gabriela enfrentaba sus propios desafíos. El dinero comenzaba a escasear, y aunque había logrado vender algunos de sus bordados en el mercado local, los ingresos apenas alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas. Además, su embarazo avanzaba y pronto necesitaría atención médica que no podía costear. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de frutas y verduras, se encontró con una mujer mayor que admiraba uno de sus bordados expuestos en un pequeño puesto. «¿Usted es la artesana?», preguntó la mujer al verla acercarse. Gabriela asintió tímida. La mujer, que se presentó como Doña Carmen, le explicó que era dueña de una tienda de artesanías en la zona turística de Oaxaca. Había quedado impresionada por la calidad y originalidad de su trabajo y le ofreció comprarle regularmente piezas para su establecimiento. «Hace años que no veía un trabajo tan fino», dijo Doña Carmen, examinando las puntadas con ojo experto. «Aprendiste de alguna maestra tejedora, ¿verdad?». «¿De mi abuela?», respondió Gabriela, emocionada por el reconocimiento. «Se nota. Hay sabiduría ancestral en tus manos, niña». Aquel encuentro fortuito trajo un rayo de esperanza a la vida de Gabriela. Con un ingreso más estable, pudo mudarse a un departamento pequeño pero más adecuado, con espacio suficiente para preparar la llegada del bebé. Comenzó a tejer no solo para Doña Carmen, sino también para otros comercios que fueron descubriendo su talento. Sus diseños, que mezclaban los patrones tradicionales con elementos contemporáneos, pronto adquirieron una reputación en el circuito artesanal de Oaxaca. En sus nuevas creaciones, Gabriela comenzó a incorporar símbolos que hablaban de su historia personal. Sin saberlo, estaba tejiendo un puente hacia su sanación, transformando el dolor en belleza. Una mañana, mientras entregaba un pedido en la tienda de Doña Carmen, se encontró con un huipil expuesto en el escaparate que no era suyo. Lo que le llamó la atención fue el diseño. Aunque tradicional, tenía un estilo distintivo que le resultaba familiar. «¿De quién es este trabajo?», preguntó acariciando la tela con admiración. «Ah, ese es de tu pueblo, San Miguel Acatlán», respondió Doña Carmen. «Lo trajo una joven, Lucía creo que se llama. Tiene talento, aunque no como tú». Gabriela sintió que el mundo se detenía. Lucía, su hermana, la misma que había contribuido a su destierro, ahora estaba en Oaxaca, siguiendo sus pasos como artesana. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué hacía su hermana allí? ¿Sabía que ella estaba en la ciudad? ¿Era una coincidencia o había venido a buscarla? Doña Carmen notó su palidez y la invitó a sentarse. «¿La conoces?», preguntó con curiosidad. «Es mi hermana.
respondió Gabriela con un nudo en la garganta. La anciana asintió, comprensiva. No preguntó más, pero le sirvió un té de hierbas y le aconsejó descansar. Gabriela regresó a su departamento con la mente agitada. No sabía si estaba preparada para enfrentar a su familia, para revivir el rechazo y las acusaciones, pero algo en su interior le decía que este encuentro no era casual, que formaba parte de un camino que debía recorrer para cerrar ciclos y abrirse a nuevas posibilidades. Esa noche, mientras bordaba bajo la luz tenue de una lámpara, alguien llamó a su puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Lucía. Su hermana estaba más delgada de lo que recordaba, con ojeras profundas y una expresión de angustia que nunca había visto en ella. Por un momento, ambas se quedaron inmóviles, como fotografías de un pasado compartido que parecía ahora tan lejano. Fue Lucía quien rompió el silencio, con una voz apenas audible. «Gabriela, te he buscado por todas partes». Y entonces, para sorpresa de Gabriela, su hermana se desplomó en lágrimas, cayendo de rodillas frente a ella. «Perdóname», sollozó. «Por favor, perdóname». Gabriela, conmovida y confundida, la ayudó a levantarse y la condujo al interior del pequeño departamento. La sentó en el sofá y esperó a que se calmara, ofreciéndole un vaso de agua. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente. «Doña Carmen», respondió Lucía, secándose las lágrimas. «Le llevé mi trabajo, esperando ganar algo de dinero. Cuando le dije de dónde venía, me habló de ti, de tu talento. No mencionó tu nombre, pero supe que eras tú por cómo describió tus bordados». Gabriela asintió esperando. Sabía que su hermana no había venido solo para disculparse. Había algo más, algo que la había llevado a buscarla con tanta desesperación. «Carlos confesó», dijo Lucía al fin. «Confesó todo». Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué quieres decir?» Él me obligó a mentir. Me amenazó. Dijo que si no te acusaba contigo, me haría lo mismo que te hizo a ti. Yo tenía miedo, Gabriela, pero no puedo vivir con esto, no después de ver cómo te trataron, cómo te echaron como si no fueras nadie». Las palabras de Lucía abrieron una herida que Gabriela creía haber comenzado a cerrar. La traición de su hermana había sido quizás la más dolorosa, más incluso que la de Carlos. «¿Y ahora qué? ¿Crees que una disculpa arregla todo?». Lucía negó con la cabeza. «No vengo solo a disculparme. Vengo a decirte que Carlos lo admitió todo frente a nuestros padres. Les contó que él no puede tener hijos, que te acusó falsamente. Les dijo que el padre de tu hijo es...». Gabriela contuvo la respiración. «Alejandro Montero», completó Lucía. «Él dijo que te vio con él, que por eso supo que lo habías traicionado». «¿Qué? Eso es mentira. Yo conocí a Alejandro después, cuando ya me habían expulsado. Lo sé, Carlos mintió otra vez, pero hay algo que no entiendes. Gabriela, él te ha estado siguiendo, vigilando. Te vio con ese hombre rico y se llenó de celos. Por eso difundió esos nuevos rumores, para asegurarse de que nunca pudieras ser feliz con otro». Gabriela intentaba asimilar lo que escuchaba. Carlos, en su desesperación por destruirla, había tejido una red de mentiras que ahora amenazaba también a Alejandro. «Nuestros padres quieren verte», continuó Lucía. «Están arrepentidos, destrozados por lo que hicieron. Carlos ha sido expulsado del pueblo. Nadie le cree ya. Pero hay más, Gabriela. Carlos ha jurado vengarse de ti y de ese hombre, Alejandro. Ha dicho cosas terribles, amenazas». Aquella noche, mientras su hermana dormía en el sofá, Gabriela permaneció despierta, contemplando las estrellas desde su ventana. La vida le había dado un giro inesperado. Ahora sabía la verdad, pero esa verdad traía consigo nuevos peligros. Tenía que advertir a Alejandro. Tenía que protegerlo de la venganza de Carlos. Pero, ¿cómo acercarse a él después de haberse marchado? ¿La creería? ¿Querría verla de nuevo? El amanecer la encontró tomando una decisión. Recogió sus escasas pertenencias, dejó una nota para Lucía y salió a las calles de Oaxaca con un destino claro: la hacienda El Amanecer. No sabía qué encontraría allí, si Alejandro la recibiría o la rechazaría, pero tenía que intentarlo. No solo por ella, no solo por su hijo, sino también por él, por el hombre que le había devuelto la fe en la humanidad cuando más la necesitaba.
El camino hacia la hacienda al amanecer nunca le pareció tan largo a Gabriela. Había conseguido que un taxista la llevara, utilizando casi todos sus ahorros para pagar el trayecto. Con cada kilómetro que avanzaban, su corazón latía más fuerte. ¿Qué diría al ver a Alejandro? ¿Cómo explicarle todo lo que había descubierto? Y más importante aún, ¿la escucharía después de haberse marchado sin una verdadera despedida? El chofer, un hombre mayor de rostro amable, la miraba de vez en cuando por el retrovisor, curioso por el destino de esta mujer embarazada que viajaba sola tan temprano en la mañana. ¿Va a visitar al patrón?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Al señor Montero, digo. Gabriela asintió sin entrar en detalles. Es un buen hombre, continuó el taxista. Dicen que es duro en los negocios, pero aquí en la región ha ayudado a mucha gente. Construyó la escuela nueva en San Felipe y la clínica de salud. Mi nieto va a esa escuela. Gabriela escuchaba, guardando cada palabra como un tesoro. Eran aspectos de Alejandro que no conocía, que nunca habían surgido en sus conversaciones. Él nunca alardeaba de sus actos de generosidad. También dicen, añadió el hombre con un tono más bajo, casi confidencial, que ha cambiado mucho últimamente, que se ha vuelto más solitario, más triste, dicen algunos, desde que una mujer se fue de la hacienda. Gabriela sintió un nudo en la garganta. No respondió, pero su mano instintivamente acarició su vientre, como buscando consuelo en la vida que crecía dentro de ella. Cuando finalmente el taxi se detuvo frente a la gran entrada de la hacienda, Gabriela pagó al chofer y se quedó un momento contemplando el lugar que había sido su refugio. Los campos de agave se extendían majestuosos bajo el sol de la mañana, y la casa principal se alzaba imponente pero acogedora en la distancia. Con paso decidido, aunque tembloroso, se acercó a la puerta principal. Antes de que pudiera tocar, ésta se abrió revelando a Sofía, el ama de llaves que había sido tan amable con ella durante su estancia anterior. «Señorita Gabriela», exclamó la mujer, con genuina sorpresa. «Dios mío, mírese. El bebé ha crecido tanto». Sofía la abrazó con cariño, un gesto que Gabriela no esperaba pero que agradeció profundamente. «Sofía, necesito ver a Alejandro. Es importante». El rostro de la mujer se ensombreció ligeramente. «El señor no está, mi niña. Salió ayer hacia Oaxaca. Dijo que tenía asuntos urgentes que atender allá». Gabriela sintió que el mundo se detenía. «¿A Oaxaca? ¿Sabes a dónde exactamente?» No me dio detalles, pero mencionó algo sobre buscar a alguien importante. Se llevó a Miguel, su chofer, y parecía ansioso. Nunca lo había visto así. Las palabras de Sofía encendieron una chispa de esperanza en Gabriela. Podría ser que Alejandro hubiera ido a buscarla, pero si era así no se encontrarían. Ella estaba aquí y él en la ciudad. «¿Cuándo volverá?», preguntó, intentando controlar la ansiedad en su voz. «No lo sé, pero pase, por favor. No puede quedarse aquí afuera en su estado. Descanse, coma algo. El señor llamará en algún momento, estoy segura». Gabriela accedió, más por agotamiento que por convencimiento. Sofía la condujo hasta la casa de huéspedes, el mismo lugar donde había vivido durante aquellos breves pero intensos meses. Al entrar, un escalofrío recorrió su espalda. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Los libros en el estante, las cortinas que había elegido, incluso el pequeño jarrón donde solía colocar flores silvestres. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la casa hubiera estado esperando su regreso. «¿Alejandro ha estado viviendo aquí?», preguntó confundida. Sofía negó con la cabeza. «No, señorita. Nadie ha ocupado esta casa desde que usted se fue. El señor dio órdenes estrictas de mantenerla tal cual, limpia y lista, pero sin cambiar nada». Esta revelación conmovió profundamente a Gabriela. ¿Había mantenido su espacio intacto, como un santuario de recuerdos, o simplemente no había tenido tiempo de decidir qué hacer con el lugar? Mientras Sofía preparaba té y algo de comer, Gabriela recorrió la casa, redescubriendo cada rincón, cada objeto que había tocado en su vida anterior. En el pequeño escritorio encontró algo que no había visto antes, un cuaderno de cuero, elegante pero discreto. Lo abrió con curiosidad y descubrió que era un diario, el diario de Alejandro. Las fechas comenzaban justo después de su partida. Sabía que no debía leer algo tan privado, pero la primera línea capturó su atención irremediablemente.
Hoy se fue, y con ella, la luz que había comenzado a iluminar mi oscuridad. Con el corazón acelerado, Gabriela leyó algunas páginas más. No eran extensas reflexiones, sino breves anotaciones, pensamientos capturados en el momento, como fotografías de un alma en conflicto. Ya los socios están satisfechos, la empresa está estable, y yo me pregunto si alguna vez algo volverá a importarme de verdad. Hoy vi un huipil en una tienda de artesanías en la ciudad, los mismos colores que ella usaba en sus bordados. Lo compré sin pensar. Ahora no sé qué hacer con él. Ernesto dice que soy un cobarde. Tiene razón. Dejé que el miedo me venciera otra vez. La última entrada, fechada apenas 2 días atrás, hizo que Gabriela contuviera la respiración. La encontraré. No sé si me perdonará, no sé si querrá verme, pero tengo que intentarlo, porque en estos meses he comprendido que sin ella, todo lo que he construido no tiene sentido. Cerró el diario con manos temblorosas, justo cuando Sofía regresaba con una bandeja. Le he preparado chilaquiles y chocolate caliente. Necesita alimentarse bien, por el bebé, dijo la mujer con tono maternal. Gabriela agradeció en silencio, incapaz de articular palabras. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría al saber que Alejandro la había buscado. Temor ante la posibilidad de no encontrarse. Preocupación por las amenazas de Carlos. Sofía, dijo finalmente, ¿puedo usar el teléfono? Necesito hacer una llamada urgente. El ama de llaves asintió y le indicó dónde estaba el teléfono de la casa principal. Gabriela llamó al departamento que compartía ahora con Lucía, esperando que su hermana estuviera allí para advertirle sobre su paradero. Después de varios tonos, una voz masculina respondió: «Gabriela, por fin te encuentro». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era Carlos. «¿Dónde está Lucía?», preguntó, intentando que su voz no revelara el miedo que sentía. «Está bien, no te preocupes, solo está ayudándome a encontrarte, como lo está haciendo ahora». Gabriela comprendió con horror que todo había sido una trampa. Lucía nunca se había arrepentido, nunca había buscado su perdón. Todo había sido un plan de Carlos para localizarla. «¿Qué quieres?», preguntó, intentando mantener la calma. «A ti», respondió él, con una frialdad que heló su sangre. «Y a tu amante rico. Veo que has vuelto con él. ¡Qué predecible! Él no es mi amante, Carlos. Nunca lo fue, y tú lo sabes. Lo que yo sé», interrumpió él, «es que me humillaste, que todo el pueblo ahora me mira con lástima, como al pobre hombre engañado que no puede dar hijos a su mujer. ¿Tienes idea de lo que eso significa para un hombre como yo? Tú causaste eso, no yo. Tú mentiste, tú me acusaste falsamente, y ahora pagarás por ello, tú y tu billonario, los dos». La llamada se cortó, dejando a Gabriela en un estado de pánico. Corrió de vuelta a la casa de huéspedes, donde Sofía la esperaba preocupada. «¿Qué sucede, niña? Estás pálida». «Tengo que irme, Sofía. No puedo estar aquí. Carlos sabe dónde estoy y va a venir. No quiero poner en peligro a Alejandro». «¿Carlos? ¿Su exmarido? ¿Qué tiene que ver él con todo esto?». Gabriela, entre lágrimas, le explicó la situación a Sofía. La mujer escuchó atentamente, su rostro transformándose de la preocupación a la indignación. «No va a ir a ningún lado en su estado», declaró finalmente con firmeza. «Este es su hogar, y aquí está segura. Nadie va a hacerle daño mientras yo esté aquí». «Pero Carlos es un hombre cobarde que amenaza a mujeres», interrumpió Sofía. «Yo he visto a muchos como él. Ladran mucho pero muerden poco cuando se enfrentan a alguien más fuerte». La seguridad de Sofía tranquilizó momentáneamente a Gabriela. La mujer tomó el teléfono y llamó a alguien, hablando en voz baja. Después de colgar, explicó: «He llamado a Pedro, el capataz. Él y sus hombres vigilarán la hacienda. Nadie entrará sin que lo sepamos». Pese a las precauciones, Gabriela no podía sacudirse el sentimiento de inquietud. Sabía de lo que Carlos era capaz cuando se sentía humillado, y ahora, con las mentiras que había difundido sobre ella y Alejandro, se sentía más que humillado. Se sentía traicionado. Pasó el resto del día en un estado de vigilia ansiosa, saltando ante cualquier ruido, mirando constantemente por la ventana. Sofía permaneció con ella, intentando distraerla con conversación y comida casera. Al caer la noche,
Gabriela estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Sofía insistió en que durmiera en la casa principal, donde había más personal y estaría más segura. Accedió, pero el sueño tardó en llegar. Cuando finalmente se quedó dormida, tuvo pesadillas inquietantes, Carlos persiguiéndola, Alejandro en peligro, su bebé llorando en la oscuridad. Se despertó sobresaltada, cubierta de sudor frío. La habitación estaba a oscuras, pero un resplandor lejano iluminaba débilmente las cortinas. Se levantó con dificultad y se asomó a la ventana. Lo que vio le heló la sangre. El campo de agave estaba en llamas. El fuego se extendía rápidamente, devorando las plantas que Alejandro tanto valoraba. Y en medio del caos, vio una figura que conocía demasiado bien: Carlos, observando su obra destructiva con satisfacción. Gabriela salió corriendo de la habitación, gritando para despertar a todos. Sofía apareció en el pasillo, alarmada. ¡Fuego! Carlos ha incendiado el agave. En segundos, la hacienda se convirtió en un caos organizado. Pedro y los trabajadores corrieron hacia los campos con mantas húmedas y herramientas. Alguien llamó a los bomberos. Sofía intentó que Gabriela se quedara dentro, a salvo, pero ella se negó. Es por mí que está haciendo esto. No puedo quedarme escondida mientras destruye lo que Alejandro ama. Sin esperar respuesta, salió al exterior, dirigiéndose hacia donde había visto a Carlos. El calor era intenso y el humo dificultaba la visión y la respiración. A lo lejos, escuchó el sonido de sirenas. Los bomberos se acercaban, pero Carlos podría desaparecer antes de que llegaran. Tenía que enfrentarlo, tenía que detener esta locura. Lo encontró junto a un pequeño cobertizo, preparándose para incendiar otra sección del campo. «¡Carlos, detente!», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. Él se giró, sorprendido al principio, y luego su rostro se transformó en una sonrisa perturbadora. «Ah, ahí estás, justo a tiempo para ver cómo destruyo todo lo que tu amante valora. Esto no tiene sentido. Estás basando tu venganza en una mentira. Alejandro y yo nunca...». «¡Cállate!», rugió él, acercándose amenazadoramente. «Te vi con él. Os seguí. Sé lo que hicisteis». Gabriela retrocedió instintivamente, protegiendo su vientre con las manos. «Estás enfermo, Carlos. Necesitas ayuda. Lo que necesito es que pagues por humillarme, por hacer que todo el pueblo se ría de mí a mis espaldas. Tú causaste eso, no yo. Tú mentiste sobre mí, tú me echaste de casa cuando más te necesitaba». Carlos levantó la mano, como si fuera a golpearla, pero se detuvo al escuchar un ruido detrás de él. Al girarse, se encontró cara a cara con Alejandro Montero. «Aléjate de ella», dijo Alejandro con una voz tan fría y controlada que resultaba más aterradora que cualquier grito. Carlos se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido, pero luego recuperó su actitud desafiante. «Ah, el gran empresario viene a rescatar a su amante. ¡Qué conmovedor!». Alejandro avanzó lentamente, colocándose entre Gabriela y Carlos. «No sé quién eres, ni me importa, pero estás en mi propiedad. Has dañado lo que es mío, y ahora amenazas a alguien que está bajo mi protección. Ella es mi esposa», espetó Carlos, «y ese hijo que espera es mío». «Mentiras», intervino Gabriela. «Tú mismo admitiste ante todos que no puedes tener hijos, que me acusaste falsamente». El rostro de Carlos se contorsionó en una mueca de rabia. Sin previo aviso, se lanzó contra Alejandro, empujándolo con fuerza. Ambos hombres cayeron al suelo, forcejeando. Gabriela gritó, pidiendo ayuda. A lo lejos vio a Pedro y otros trabajadores corriendo hacia ellos, pero estaban demasiado lejos. En su desesperación, Gabriela tomó un rastrillo apoyado contra el cobertizo y, con todas sus fuerzas, golpeó a Carlos en la espalda. No lo suficiente para herirlo gravemente, pero sí para distraerlo y permitir que Alejandro se liberara. Carlos se levantó furioso, pero ya era tarde. Pedro y 3 hombres más lo rodearon, inmovilizándolo. «Las autoridades vienen en camino», dijo Pedro. «Los bomberos ya casi controlan el fuego». Alejandro se acercó a Gabriela, sus ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien? ¿El bebé?». Ella asintió, incapaz de hablar. Las emociones eran demasiado intensas. Alejandro la envolvió en un abrazo protector, como si quisiera escudarla de todo el caos que los rodeaba. En ese momento,
mientras el fuego se extinguía y Carlos era llevado por las autoridades, Gabriela supo que había encontrado su verdadero hogar. No era un lugar, sino una persona. Era Alejandro, el hombre que la había salvado no una, sino 2 veces. Y esta vez no se alejaría. Mientras regresaban a la casa principal, Alejandro le contó cómo había ido a buscarla a Oaxaca, cómo había rastreado su paradero a través de doña Carmen, y cómo, al no encontrarla, había regresado desesperado a la hacienda, solo para encontrarla envuelta en llamas. «Pensé que te había perdido de nuevo», murmuró apretando su mano, que había llegado tarde otra vez. Gabriela apoyó su cabeza en el hombro de él. «Estoy aquí ahora, y no me iré». Esa noche, mientras la hacienda volvía lentamente a la calma, Alejandro y Gabriela se sentaron en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía celebrar su reencuentro. Hablaron durante horas, desenterrando verdades, compartiendo miedos, construyendo sueños. No hablaron de amor. No todavía, pero estaba allí en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra no dicha, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron creer que tal vez, solo tal vez, el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Los días siguientes al incendio transcurrieron en un extraño limbo entre la calma y la tensión. Carlos había sido detenido por las autoridades, acusado de incendio premeditado y amenazas. La hacienda El Amanecer comenzaba a sanar sus heridas. Los campos de agave, aunque dañados, no habían sido completamente destruidos, y los trabajadores se afanaban en reparar lo que el fuego había arrasado. Alejandro y Gabriela habían establecido una rutina silenciosa pero cómplice. Desayunaban juntos en la terraza, hablando de todo y de nada. Durante el día, él atendía los asuntos de la hacienda y ella trabajaba en sus bordados, creando nuevos diseños inspirados en su renovada esperanza. Por las tardes, caminaban entre los agaves supervivientes, planificando el futuro del cultivo y, sin decirlo explícitamente, el suyo propio. Sin embargo, había sombras que aún no habían sido disipadas. Gabriela no había tenido noticias de su familia desde la trampa de Lucía, y la culpabilidad de su hermana en el plan de Carlos era un dolor que aún no lograba procesar completamente. Alejandro, por su parte, enfrentaba las consecuencias empresariales del incendio y los rumores que volvían a circular sobre su relación con Gabriela. Una mañana, mientras compartían el desayuno, Sofía se acercó con expresión preocupada. «Señor, hay visitantes en la entrada. Dicen ser los padres de la señorita Gabriela». El color abandonó el rostro de Gabriela. No estaba preparada para este encuentro, no aún. Alejandro notó su angustia y tomó su mano con firmeza. «¿Quieres verlos?», preguntó suavemente. «Puedo pedirles que se vayan si así lo prefieres». Gabriela respiró profundamente. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, ensayando palabras de reproche o de perdón, que ahora que era real, no sabía cómo enfrentarlo. «Sí», dijo finalmente. «Quiero verlos, pero ¿puedes estar conmigo?». Alejandro asintió, apretando su mano en un gesto de apoyo silencioso. Sofía condujo a los visitantes hasta la terraza. Gabriela apenas reconoció a sus padres. Su madre, Esperanza, siempre orgullosa y erguida, parecía haber envejecido 10 años. Su padre, Roberto, cuyo temperamento dominante había sido legendario en el pueblo, ahora caminaba con la cabeza baja, como un hombre derrotado. Ambos se detuvieron al verla, sus ojos incrédulos ante la visión de su hija embarazada, resplandeciente a pesar de todo, sentada junto a un hombre que claramente la protegía con su presencia. «Gabriela». «Mi niña», comenzó Esperanza, su voz quebrada por la emoción. «Mamá», respondió Gabriela, sin levantarse. No había hostilidad en su tono, pero tampoco el calor de antaño. Roberto dio un paso adelante, sus ojos evitando los de Alejandro. «Hija, venimos a pedirte perdón. Cometimos un error terrible. Nos dejamos llevar por las mentiras, por el qué dirán. Me echaron de casa», respondió Gabriela, su voz firme pero dolida. «Os me dieron la espalda cuando más los necesitaba. Creyeron a Carlos y a Lucía antes que a mí, su propia hija». Esperanza rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Roberto parecía luchar con sus propias lágrimas. «Lo sabemos», dijo con voz ronca, «y no hay día que no nos arrepintamos.
Carlos confesó todo después de que te fuiste. Nos dijo que no puede tener hijos, que te acusó falsamente porque su orgullo no soportaba la verdad. Y sin embargo, intervino Alejandro por primera vez, su voz tranquila pero autoritaria. Ustedes permitieron que su hija se marchara sola, embarazada, sin recursos. La expulsaron sin darle el beneficio de la duda. Los padres de Gabriela miraron a Alejandro con una mezcla de vergüenza y gratitud. Tiene razón, admitió Roberto. No merecemos su perdón, ninguno de los dos, pero necesitábamos verla, saber que está bien. Cuando supimos lo del incendio, añadió Esperanza, secándose las lágrimas, temimos lo peor. Pensamos que Carlos... No terminó la frase, pero el miedo en sus ojos completaba la idea. Carlos está detenido, informó Alejandro. No podrá hacerle daño a Gabriela ni a nadie más. Un silencio incómodo se instaló en la terraza. Había tanto por decir, tantas heridas por sanar, que las palabras parecían insuficientes. Fue Gabriela quien finalmente rompió el silencio. ¿Dónde está Lucía?, preguntó. Los padres intercambiaron una mirada de dolor. No lo sabemos, respondió Roberto. Desapareció después de que Carlos fuera arrestado. Dejó una carta confesando su participación en todo esto, diciendo que lo hizo por miedo, porque Carlos la amenazó, pero aún así me traicionó, completó Gabriela. Nos traicionó a todos, corrigió Esperanza. Siempre fue manipulable. Carlos vio esa debilidad y la explotó. Alejandro, observando el dolor en los ojos de Gabriela, decidió intervenir. Quizás deberíamos continuar esta conversación más tarde, sugirió. Gabriela necesita descansar y ustedes han tenido un largo viaje. Roberto asintió, agradecido por la salida. Nos hospedamos en el pueblo. Nos quedaremos unos días, si nos permites visitarte de nuevo, hija. Gabriela asintió levemente, incapaz de prometer más. Cuando sus padres se marcharon, escoltados por Sofía, se derrumbó en los brazos de Alejandro, liberando finalmente las lágrimas que había contenido. Él las sostuvo en silencio, comprendiendo que a veces el consuelo más profundo no viene de las palabras, sino de la presencia. Esa noche, mientras cenaban juntos en el comedor principal, Alejandro percibió que algo había cambiado en Gabriela. Había una nueva determinación en sus ojos, como si el encuentro con sus padres hubiera despertado algo en ella. «Quiero encontrar a Lucía», anunció de repente. Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás segura? Después de lo que hizo, precisamente por eso, necesito entender por qué lo hizo, escuchar su versión. Si realmente actuó por miedo, como dice en su carta, entonces quizás puedas perdonarla», completó él. Gabriela asintió. El perdón no es solo para quien lo recibe, sino también para quien lo otorga. No quiero que mi hijo nazca en un mundo de rencores y cuentas pendientes. Alejandro tomó su mano sobre la mesa, maravillado una vez más por la fortaleza de esta mujer que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Te ayudaré a encontrarla, prometió. Tengo contactos, recursos. Si está en alguna parte de México, la hallaremos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro contrató a un investigador privado para localizar a Lucía, mientras Gabriela dividía su tiempo entre sus padres, que la visitaban diariamente, y sus preparativos para la llegada del bebé. Cada encuentro con sus padres era un poco menos tenso que el anterior. Cada conversación desenredaba un poco más el nudo de dolor que los había separado. Poco a poco, las heridas comenzaban a sanar. Una tarde, mientras Gabriela descansaba en el jardín que había comenzado a cultivar de nuevo, Alejandro se acercó con expresión seria. «La encontramos», dijo sin preámbulos, «a Lucía». Gabriela se incorporó, su corazón acelerado. «¿Dónde está?» «En Puebla. Trabaja como camarera en un pequeño restaurante, bajo otro nombre. El investigador dice que parece asustada, como si temiera que alguien la encontrara». «Carlos», murmuró Gabriela, comprendiendo. «Teme que Carlos la busque para vengarse por su traición». Alejandro asintió. «Es probable. Aunque él sigue detenido, podría tener contactos fuera». Gabriela tomó una decisión instantánea. «Necesito ir a verla. Necesito hablar con ella cara a cara». «Iré contigo», dijo Alejandro, en un tono que no admitía réplica. «No voy a dejarte sola en esto».
El viaje a Puebla fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Gabriela imaginaba 1000 escenarios para su encuentro con Lucía, desde un abrazo reconciliador hasta un rechazo absoluto. Alejandro, por su parte, se preocupaba por el efecto que este encuentro podría tener en Gabriela y en su embarazo, ya en el 6º mes. Llegaron a Puebla al atardecer. El restaurante donde trabajaba Lucía era un lugar modesto pero acogedor en el centro histórico, frecuentado principalmente por turistas y estudiantes. Alejandro entró primero, localizando a Lucía entre las camareras. Era innegable el parecido con Gabriela, los mismos ojos oscuros, el mismo cabello negro, aunque Lucía parecía más frágil, más vulnerable. «Espera aquí», dijo a Gabriela, que aguardaba nerviosa en la entrada. «Déjame hablar con ella primero, prepararla». Lucía atendía una mesa cercana a la ventana cuando Alejandro se acercó a ella. Al principio no lo reconoció, pero cuando él mencionó su nombre real, el color abandonó su rostro. No sé de quién me habla», tartamudeó, mirando hacia la puerta como si planeara huir. «Lucía, no estamos aquí para hacerte daño», dijo Alejandro con voz tranquilizadora. «Tu hermana quiere hablar contigo, solo hablar». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «¿Gabriela está aquí? ¿Cómo me encontraron? Eso no importa ahora. Lo que importa es que tu hermana, a pesar de todo, quiere entenderte, darte la oportunidad de explicar». Lucía miró hacia la entrada y vio a Gabriela, su figura recortada contra la luz del atardecer. Por un momento, pareció que iba a huir, pero luego algo en su expresión cambió. Dejó la bandeja en una mesa vacía y caminó lentamente hacia su hermana. Cuando estuvieron frente a frente, ninguna habló al principio. Dos hermanas separadas no solo por la distancia, sino por el peso de las acciones pasadas. «Lo siento», dijo finalmente Lucía, su voz apenas audible. «Lo siento tanto, Gabriela». Y entonces, para sorpresa de todos, incluso de la propia Gabriela, ella abrió los brazos y abrazó a su hermana menor. No fue un perdón explícito, no aún, pero fue un primer paso, un reconocimiento de que, a pesar de todo, seguían siendo hermanas. Regresaron a la hacienda el amanecer 3 días después, con Lucía acompañándolos. El reencuentro con sus padres fue emotivo y complejo, lleno de lágrimas y explicaciones entrecortadas. Lucía confesó todo, cómo Carlos la había manipulado con una mezcla de amenazas y falsas promesas, cómo la había convencido de que Gabriela los había traicionado a todos, cómo la había utilizado incluso después de que Gabriela se marchara, obligándola a buscarla con la mentira de una reconciliación. «Cuando supe lo que planeaba hacer, que quería dañarte realmente, intenté advertirte», dijo Lucía entre sollozos, «pero era demasiado tarde. Tuve miedo. Huí. Soy una cobarde». «No», intervino Alejandro, sorprendiendo a todos. «Un cobarde no admite sus errores, no intenta repararlos. Lo que hiciste estuvo mal, pero estás aquí ahora, enfrentando las consecuencias, buscando el perdón. Eso requiere valor». Gabriela miró a Alejandro con gratitud. Sus palabras expresaban exactamente lo que ella sentía, pero no sabía cómo decir. Sí, Lucía había cometido errores graves, pero ahora estaba intentando enmendarlos. Y en ese momento, Gabriela comprendió que el verdadero valor no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez. Esa noche, mientras la familia recién reunida compartía una cena en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su reconciliación, Alejandro observaba a Gabriela con una emoción que iba más allá del amor. Era admiración, respeto profundo por esta mujer que había transformado el dolor en fuerza, el rencor en perdón. «Te amo», le susurró cuando todos se habían retirado y quedaron solos, contemplando la noche. «Te amo por quien eres, por cómo enfrentas la vida, por cómo transformas todo lo que tocas». Gabriela se giró hacia él, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Y yo te amo a ti», respondió. «Por haberme salvado aquella noche, sí, pero sobre todo, por haberme dado el espacio para salvarme a mí misma después». Fue en ese momento, en esa declaración simple pero profunda, que ambos supieron que lo que habían construido no era solo un refugio temporal contra las tormentas de la vida. Era un hogar permanente, fundado no en la dependencia mutua,
sino en el respeto y la admiración recíproca. 2 semanas después, con Lucía y sus padres ya instalados en una casa en el pueblo cercano, Gabriela sintió los primeros dolores. Era demasiado pronto, apenas comenzaba el 7º mes. Alejandro, que había estado pendiente de cada movimiento, de cada necesidad suya, la llevó inmediatamente al mejor hospital de la región. Todo saldrá bien, repetía, más para convencerse a sí mismo que a ella. Estamos en buenas manos. Pero ambos sabían que un parto prematuro conllevaba riesgos. Mientras los médicos la atendían, Alejandro esperaba en la sala, atormentado por recuerdos de otra espera, de otro hospital, de otra vida que se balanceaba al borde del abismo. No podía perderla, no a ella también, no cuando finalmente había vuelto a sentir, a vivir, a amar. Las horas pasaron como siglos. Sofía llegó con café y palabras de aliento. Lucía y sus padres se unieron a la vigilia, sus rostros marcados por la misma preocupación. Finalmente, un médico se acercó a ellos. Su expresión era seria, pero no sombría. El parto se ha complicado, informó. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia. Necesito su autorización, señor Montero. Alejandro firmó los papeles con mano temblorosa. Cuando el médico se retiró, se encontró de repente rezando. Él que no había dirigido una palabra a Dios desde la pérdida de su familia. Por favor, susurró al vacío. Por favor, no me la quites a ella también. El tiempo se detuvo. El mundo exterior dejó de existir. Solo había esa sala de espera, esas paredes blancas, ese silencio ocasionalmente interrumpido por voces lejanas y pasos apresurados. Y entonces, cuando la noche ya caía sobre la ciudad, el médico regresó. Esta vez, sonreía. Felicidades, dijo. Es una niña, pequeña, pero fuerte. Tendrá que quedar en incubadora unas semanas, pero sus signos vitales son excelentes. Alejandro sintió que las piernas le fallaban. ¿Y Gabriela?, preguntó, el miedo aún aferrado a su garganta. Está bien, cansada, pero bien. Ha sido valiente. Pueden pasar a verla en unos minutos, pero solo brevemente. Necesita descansar. Las siguientes horas transcurrieron en una bruma de emociones. Ver a Gabriela, pálida pero sonriente en la cama del hospital. Conocer a la pequeña Elena, nombrada en honor a la madre de Alejandro, tan diminuta en su incubadora, pero con una fuerza vital que desmentía su tamaño. Recibir las felicitaciones de la familia, los abrazos, las lágrimas de alegría que lavaban finalmente las de dolor. Y en medio de todo ello, una certeza crecía en el corazón de Alejandro. Esta era su familia ahora, no la que había perdido, sino la que había encontrado, la que el destino le había regalado cuando menos lo esperaba. Mientras velaba el sueño de Gabriela esa noche, tomó una decisión. Mañana, cuando ella despertara, le pediría que se casara con él. No por convención social, no por el qué dirán, sino porque no podía imaginar su vida sin ella, sin su fuerza, sin su capacidad para transformar el dolor en belleza, el rechazo en aceptación, el miedo en esperanza. Y mientras la observaba dormir, pacífica después de la tormenta, supo que había encontrado no solo el amor, sino la redención, porque Gabriela no lo había salvado aquella noche en el precipicio. Él la había salvado a ella, pero desde entonces, cada día, ella lo salvaba a él, devolviéndole la fe en un mundo que había creído perdido para siempre. Los campos de agave de la hacienda El Amanecer nunca habían lucido tan espléndidos como aquel día de primavera, 2 años después de aquella noche fatídica en el Cerro del Silencio. Las plantas, ahora recuperadas del incendio, se extendían majestuosas bajo el sol de Oaxaca, sus hojas azuladas contrastando con el rojo intenso de las bugambilias que Gabriela había plantado en los límites de la propiedad. La hacienda misma parecía haber renacido junto con sus habitantes. Ya no era el refugio solitario de un hombre atormentado, sino el hogar vibrante de una familia que había aprendido que las segundas oportunidades existen y que a veces llegan en los momentos más inesperados. El aire de la mañana traía consigo el aroma dulce de los jazmines y el murmullo lejano de los trabajadores que preparaban los campos para la siguiente cosecha. Era un día especial, un día de celebración y nuevo comienzo. Gabriela contemplaba ese paisaje desde la terraza.
mientras su pequeña Elena, ya una inquieta niña de 2 años, jugaba a sus pies con un huipil en miniatura que ella misma había bordado. La niña era el perfecto equilibrio entre sus padres, tenía los ojos profundos y la determinación de Gabriela, combinados con la sonrisa cálida y la curiosidad insaciable de Alejandro. Sus rizos negros brillaban bajo el sol y su risa cristalina era el sonido más hermoso que Gabriela había escuchado jamás. «Mamá, mira», dijo la pequeña, señalando un punto en el horizonte. «Papá viene». Efectivamente, a lo lejos se distinguía la figura de Alejandro, montando su caballo favorito, un alazán de pura sangre que había adquirido el año anterior, regresando de su recorrido matutino por los campos. Gabriela sonrió, aún maravillada por cómo su corazón seguía acelerándose al verlo, incluso después de 2 años de matrimonio. Observó a su esposo desmontar con la elegancia natural que caracterizaba todos sus movimientos, entregar las riendas a Pedro, el capataz que se había convertido en un leal amigo, y encaminarse hacia la casa con ese paso decidido que tanto amaba. Al llegar junto a ellas, se inclinó primero para besar a Elena, que lo recibió con risas y abrazos, levantándola en el aire mientras ella gritaba de alegría, y luego a Gabriela, con un beso que, aunque breve por la presencia de su hija, contenía la promesa de otros más intensos cuando estuvieran solos. «¿Cómo están mis 2 amores esta mañana?», preguntó, sentándose junto a ellas en el banco de piedra que había mandado tallar especialmente para ese rincón de la terraza, desde donde se podía contemplar toda la extensión de la hacienda. «Preparando todo para esta tarde», respondió Gabriela, ajustando el vestido tradicional oaxaqueño que Elena llevaba, adornado con pequeños bordados de flores y mariposas. Elena está emocionada por ver a sus abuelos y a su tía. No ha dejado de hablar de ellos desde que despertó. La pequeña, como para confirmar las palabras de su madre, comenzó a parlotear sobre los dulces que su abuela Esperanza siempre le traía y las historias que su abuelo Roberto le contaba, imitando incluso el tono grave y las expresiones típicas del hombre. Alejandro y Gabriela intercambiaron miradas cómplices, disfrutando de la inocencia y entusiasmo de su hija. «Va a ser una tarde especial», dijo Alejandro, acariciando el cabello de Elena, mientras ésta seguía enumerando todas las cosas que quería mostrar a sus abuelos. No todos los días se inaugura una escuela de artesanías. La Escuela de Artes Tradicionales de San Miguel Acatlán era el proyecto más reciente de Gabriela y Alejandro. Nacido de la pasión de ella por el bordado tradicional y del deseo de ambos de retribuir a la comunidad, el centro no solo enseñaría técnicas ancestrales de tejido y bordado, sino que también proporcionaría un espacio para que las mujeres de la región pudieran trabajar y vender sus creaciones directamente, sin intermediarios que se llevaran la mayor parte de las ganancias. Además, incluiría una pequeña biblioteca con textos sobre la historia y la importancia cultural de las artesanías oaxaqueñas, así como un espacio para exposiciones y talleres abiertos al público. La idea había surgido un año atrás, durante una visita a San Miguel Acatlán. Gabriela, que había regresado a su pueblo natal con cierta aprensión, se sorprendió al ser recibida no con rechazo, sino con curiosidad y, en muchos casos, admiración. La historia de su partida forzada, su superación y su posterior éxito se había convertido en una especie de leyenda local, amplificada por el hecho de que ahora era la esposa de uno de los empresarios más importantes de la región. Durante esa visita, varias mujeres jóvenes se acercaron a ella, pidiéndole que les enseñara sus técnicas de bordado. Reconocieron sus diseños, que habían comenzado a venderse en tiendas de artesanías por todo México e incluso en el extranjero, llegando a galerías en Nueva York y París. «Tus diseños son diferentes», le había dicho una joven madre con un bebé en brazos. «Respetan la tradición, pero hablan un lenguaje nuevo. Nos enseñan que podemos honrar nuestras raíces sin quedarnos atrapadas en el pasado». Conmovida por ese interés genuino, Gabriela improvisó una pequeña clase en la plaza del pueblo, utilizando hilos y agujas que trajo una de las mujeres de su propia casa. Durante 3 horas, compartió técnicas y secretos que había aprendido de su abuela y que había perfeccionado durante sus días más oscuros, cuando el bordado era su único consuelo. Fue entonces cuando la semilla de la escuela se plantó en su mente. Al regresar a la hacienda,
Compartió la idea con Alejandro, quien no solo la apoyó entusiastamente, sino que amplió la visión. No solo una escuela, sino un centro integral que incluyera espacios de producción, exhibición y venta directa. Un lugar que preservara las tradiciones, pero que también innovara, adaptándose a las demandas del mercado moderno. Podría ser un modelo replicable, había dicho él, su mente de empresario visionario trabajando a toda velocidad. Si funciona en San Miguel Acatlán, podríamos expandirlo a otras comunidades, crear una red de escuelas-talleres que rescaten diferentes tradiciones artesanales en peligro de desaparición. Gabriela se había enamorado nuevamente de él en ese momento, maravillada por su capacidad de transformar una idea simple en una visión transformadora. Lucía se unió al proyecto desde el principio. Después del nacimiento de Elena, había permanecido cerca de su hermana, ayudándola con la niña y aprendiendo el arte del bordado bajo su tutela. La relación entre ambas, aunque nunca volvería a ser la inocente complicidad de su infancia, se había transformado en algo nuevo, más maduro, cimentado en el perdón y en la voluntad mutua de construir un futuro mejor. Lucía tenía un talento natural para enseñar, paciente y metódica. Había desarrollado métodos para transmitir técnicas complejas a principiantes, utilizando analogías y ejercicios progresivos que facilitaban el aprendizaje. Por ello, Gabriela la había nombrado directora pedagógica de la escuela, responsable de diseñar el currículo y formar a las futuras instructoras. Los padres de Gabriela, ahora residentes permanentes del pueblo vecino a la hacienda, también participaron activamente. Roberto, con sus conocimientos de carpintería, supervisó la renovación del viejo edificio que albergaría la escuela, un antiguo convento colonial que había estado abandonado durante décadas. Esperanza, que en su juventud había sido una hábil tejedora antes de que las responsabilidades familiares la alejaran de ese arte, redescubrió su pasión y se convirtió en una de las primeras instructoras, especializada en técnicas ancestrales que pocas artesanas recordaban ya. Es como si la vida nos hubiera dado una segunda oportunidad a todos, había comentado Esperanza una tarde, mientras ella y Gabriela organizaban el material didáctico para los primeros cursos. A ti, a nosotros como familia, incluso al pueblo mismo. Gabriela había asentido, reflexionando sobre las vueltas inesperadas que da el destino. Si alguien le hubiera dicho, aquella noche terrible en el Cerro del Silencio, que 3 años después estaría no solo reconciliada con su familia, sino trabajando con ellos en un proyecto que transformaría la comunidad, jamás lo habría creído. Y sin embargo, aquí estaba, construyendo algo significativo sobre los cimientos de su dolor pasado. La tarde de la inauguración, mientras la familia se preparaba para partir hacia San Miguel Acatlán, Alejandro observaba a Gabriela con una mezcla de orgullo y asombro. Vestía un hermoso huipil blanco con bordados en tonos azules y verdes, que ella misma había diseñado especialmente para la ocasión. Los patrones contaban la historia de su vida, desde las montañas de su infancia hasta el precipicio donde casi la pierde, los campos de agave de su nuevo hogar, y en el centro, una pequeña familia bajo un árbol florecido. Era más que una prenda, era un testimonio bordado de su camino de superación y esperanza. «Estás hermosa», dijo, abrazándola por detrás mientras ella terminaba de arreglar el cabello de Elena, trenzándolo con cintas coloridas al estilo tradicional. «Y tú estás parcial», respondió ella con una sonrisa, inclinando la cabeza para recibir el beso que él depositó en su cuello. «Es posible», admitió él, sus manos deslizándose por la cintura de ella en una caricia íntima. «Pero también tengo razón, no hay mujer más bella en todo Oaxaca, ni en todo México. Papá». «Ah, yo también estoy bonita», interrumpió Elena, girándose para mostrar su vestido nuevo y su peinado. «Por supuesto que sí, princesa», respondió Alejandro, inclinándose para tomarla en brazos. «Eres la niña más hermosa del mundo entero». Sofía, el ama de llaves que había sido testigo silenciosa pero fundamental en la historia de amor entre Gabriela y Alejandro, entró en ese momento para anunciar que todo estaba listo para partir. En los últimos 2 años, se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Elena, mimándola con dulces caseros y canciones de cuna, pero también
enseñándole el respeto por las tradiciones y el valor del trabajo bien hecho. «Los coches están listos, señor», informó, «y acaba de llamar el arquitecto desde el pueblo. Dice que todo está preparado para la ceremonia». Alejandro agradeció con un gesto y se volvió hacia Gabriela. «¿Lista para tu gran día?», preguntó, ofreciéndole su brazo. Ella asintió, tomando a Elena de la mano. Juntos, los tres descendieron hacia el patio donde esperaba la pequeña caravana que los llevaría hasta San Miguel Acatlán. La camioneta familiar que había reemplazado al elegante deportivo que Alejandro solía conducir, seguida por 2 vehículos más, con personal de la hacienda que asistiría a la inauguración. Cuando finalmente partieron hacia el pueblo, la ansiedad se mezclaba con la anticipación en el corazón de Gabriela. Este proyecto significaba mucho más que una escuela. Era la reconciliación final con su pasado, la transformación de una herida en un don para otros. Era su manera de cerrar un ciclo doloroso y abrir uno nuevo, de esperanza y servicio. El camino hacia San Miguel Acatlán serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación, ofreciendo vistas espectaculares del valle y las montañas lejanas. Elena señalaba entusiasmada cada animal que veían: vacas pastando, burros cargando leña, pájaros de colores brillantes que cruzaban el cielo. Su alegría era contagiosa, disipando la tensión que Gabriela había comenzado a sentir ante la proximidad del evento. «Va a salir todo perfecto», dijo Alejandro, como si leyera sus pensamientos. Tomó su mano y la apretó suavemente. «Has trabajado incansablemente en este proyecto. La comunidad lo apreciará». «No es solo mi trabajo», respondió ella. «Es de todos nosotros, tuyo, de Lucía, de mis padres. Incluso Elena ha puesto su granito de arena, escogiendo los colores de las cortinas». La niña, al escuchar su nombre, dejó de contar vacas y se inclinó hacia adelante desde su asiento de seguridad. «Cortinas azules», exclamó. «Como el cielo». Alejandro y Gabriela rieron, agradecidos por la presencia de su hija, que con su inocencia y entusiasmo les recordaba constantemente lo que realmente importaba en la vida. El edificio de la escuela, ubicado en la plaza principal de San Miguel Acatlán, había sido completamente renovado, pero respetando su arquitectura colonial original. La fachada, pintada en un cálido tono ocre con detalles en azul, resaltaba entre las construcciones vecinas. Un gran letrero de madera tallada anunciaba «Escuela de Artes Tradicionales», donde el pasado teje el futuro. A su llegada, fueron recibidos por una multitud entusiasta. Estaban allí las futuras estudiantes, muchas de ellas mujeres que, como Gabriela en su momento, buscaban una forma de expresión y sustento. También asistieron autoridades locales, representantes de organizaciones culturales e incluso algunos turistas atraídos por el evento. Doña Carmen, quien había sido fundamental en los inicios de Gabriela como artesana independiente, ocupaba un lugar de honor entre los invitados. La ceremonia de inauguración comenzó con discursos breves pero emotivos. El alcalde agradeció a la familia Montero Sánchez por su inversión en la comunidad. Un representante del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías habló sobre la importancia de preservar y promover las técnicas tradicionales. Lucía, visiblemente nerviosa pero decidida, presentó el programa educativo de la escuela, destacando cómo combinaría el respeto por las tradiciones con innovaciones contemporáneas. Finalmente, llegó el turno de Gabriela. No estaba acostumbrada a hablar en público, pero Alejandro le apretó la mano en señal de apoyo, y eso le dio el valor para ponerse de pie. Miró a los presentes, reconociendo muchos rostros de su infancia y juventud. Algunos le habían dado la espalda en su momento de necesidad, otros simplemente habían sido espectadores silenciosos, pero hoy todos estaban allí, unidos por un nuevo comienzo. «Hace 3 años», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra, «y salí de este pueblo llevando poco más que dolor y vergüenza. Hoy regreso con un corazón lleno de esperanza y gratitud. Este lugar, que una vez me rechazó, me enseñó también la importancia de la identidad, de las raíces, el arte del bordado, que aprendí de mi abuela y de tantas mujeres de esta comunidad, fue mi salvación en los momentos más oscuros. Me dio propósito cuando todo parecía perdido. Y ahora quiero compartir ese don con otras mujeres que quizás estén atravesando sus propias batallas». Hizo una pausa,
buscando la mirada de Alejandro, que la observaba con ojos brillantes de orgullo. Esta escuela no habría sido posible sin el apoyo incondicional de mi esposo, Alejandro Montero. Él me encontró en mi momento más vulnerable y me ofreció refugio sin pedir nada a cambio. Me enseñó que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez con más determinación. Después, miró a su familia, a Elena, que observaba a su madre con adoración desde los brazos de su abuelo, a Lucía, que había encontrado su propio camino como maestra artesana, a sus padres, cuyo amor, aunque imperfecto, había sido restaurado y fortalecido a través de pruebas y perdonas. También quiero agradecer a mi familia, que ha aprendido conmigo que el perdón no es debilidad, sino el acto de valor más grande que podemos realizar. A mi hermana Lucía, por su valentía para reconocer errores y su determinación para enmendarlos. A mis padres, que me enseñaron las raíces de quién soy, incluso cuando nos perdimos por un tiempo. Y a todas las mujeres de San Miguel Acatlán, cuyas manos han tejido durante generaciones no solo huipiles y rebozos, sino también historias, identidades, resistencias. Su voz se quebró ligeramente al continuar, pero era una emoción controlada, la de quien ha aprendido a transformar el dolor en fuerza. Esta escuela es más que un lugar para aprender técnicas. Es un espacio para encontrarse a una misma a través del arte, para descubrir que nuestras manos pueden crear belleza incluso cuando el corazón está herido. Es un recordatorio de que las tradiciones no son cadenas que nos atan al pasado, sino raíces que nos permiten crecer más fuertes hacia el futuro. Finalizó su discurso con una invitación a todas las presentes a unirse a la escuela, no solo como estudiantes, sino como co-creadoras de un futuro donde las tradiciones ancestrales pudieran dialogar con las necesidades contemporáneas. Las puertas de esta escuela están abiertas para todas, no importa su edad, su experiencia o su historia personal. Lo único que pedimos es el compromiso de aprender, de enseñar y de mantener viva la llama de nuestro arte a través de las generaciones. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Mujeres de todas las edades se acercaron a abrazarla, a tocar su huipil, a agradecer la oportunidad que les estaba ofreciendo. En ese momento, sintió que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. La niña expulsada de su hogar ahora abría las puertas de un nuevo refugio para otras como ella. El momento culminante de la ceremonia fue el corte de listón. Alejandro insistió en que Gabriela lo hiciera acompañada, no solo por las autoridades, como era tradición, sino también por su familia completa, Elena, sus padres y Lucía. Juntos, como una unidad restaurada, cortaron el listón rojo que cruzaba la entrada del edificio, mientras los aplausos y vítores estallaban a su alrededor. El simbolismo no escapó a nadie. La familia que una vez se había fracturado, ahora se unía para abrir un espacio de creación y esperanza. Después de la ceremonia oficial, hubo una pequeña fiesta en el patio interior de la escuela. Comida tradicional, música de marimba, niños corriendo entre los adultos, parejas bailando bajo faroles de papel. Alejandro, que rara vez se separaba de Gabriela en eventos públicos, la observaba desde la distancia, conversando con algunos invitados empresariales que podrían convertirse en compradores mayoristas de las artesanías producidas en la escuela. Le encantaba verla así, en su elemento, radiante y segura, tan diferente de la joven aterrorizada que había encontrado al borde del precipicio. En ese momento, Ernesto, su socio y amigo, se acercó a él con una sonrisa conocedora. «Te lo dije, ¿no?», comentó, ofreciéndole una copa de mezcal. «¿Qué cosa?», preguntó Alejandro, aunque intuía a qué se refería. «Que al final de tu vida no recordarías las fluctuaciones de las acciones de tu empresa, sino los momentos con las personas que amas». Alejandro sonrió aceptando la copa. «Tenías razón, como siempre». «No siempre», corrigió Ernesto, «pero en esto sí, mírala, es extraordinaria, y mírate a ti. Eres un hombre diferente al que conocí después del accidente. Has vuelto a vivir». Alejandro asintió, su mirada fija en Gabriela, que ahora bailaba con Elena en brazos, ambas riendo con abandono. «Es curioso», dijo. «Siempre pensé que la había salvado a ella aquella noche en el cerro, pero la verdad es que ella me salvó a mí.
Me devolvió algo que creía perdido para siempre, la esperanza. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente regresaron a la hacienda, Elena dormida en el asiento trasero y Lucía, que se quedaría con ellos ese fin de semana, tarareando suavemente una canción tradicional, Alejandro y Gabriela intercambiaron una mirada cómplice. No necesitaban palabras para comunicar lo que sentían. La satisfacción de ver un proyecto largamente trabajado convertirse en realidad, la alegría de compartir ese logro con su comunidad, la paz de saber que habían transformado una historia de rechazo y dolor en una de aceptación y esperanza. Esa noche, después de acostar a Elena y despedirse de Lucía, se retiraron a su habitación. En la intimidad de su espacio compartido, Alejandro tomó el rostro de Gabriela entre sus manos y la besó con una intensidad que recordaba sus primeros encuentros. «Estoy tan orgulloso de ti», murmuró contra sus labios. «De nosotros», corrigió ella. «Todo lo que hemos logrado, lo hemos hecho juntos». Él sonrió reconociendo la verdad en sus palabras. Desde aquella primera noche, habían forjado un vínculo que iba más allá del amor romántico. Eran compañeros, cómplices, cada uno sosteniendo al otro cuando las fuerzas flaqueaban, cada uno celebrando los triunfos del otro como propios. «¿Sabes?», dijo Gabriela, acurrucándose contra su pecho mientras observaban la luna llena desde la ventana abierta de su habitación. «A veces pienso en esa noche, en el Cerro del Silencio, en cómo estuve a punto de rendirme, de dejar que el viento me llevara, y entonces llegaste tú, como un milagro inesperado». «No fue un milagro», respondió Alejandro, acariciando su cabello. «Fue destino. Estábamos destinados a encontrarnos, a salvarnos mutuamente». Gabriela levantó el rostro para mirarlo, sus ojos brillantes en la penumbra. «¿Crees en el destino? Después de todo lo que hemos vivido, ¿cómo no creer? Piénsalo. Todas las decisiones, todas las circunstancias que nos llevaron a ese momento exacto, a ese lugar preciso. Si hubiera tomado otro camino esa noche, si hubieras elegido otro lugar para despedirte, si cualquiera de esos detalles hubiera sido diferente, nunca nos habríamos encontrado. Y sin embargo, lo hicimos», concluyó ella, besando suavemente su mandíbula. «Nos encontramos». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos, en la gratitud por el camino recorrido y la anticipación por el que aún les esperaba. Las estrellas brillaban con intensidad inusual esa noche, como si el universo mismo celebrara la plenitud de su amor. «Hay algo que quiero decirte», dijo finalmente Gabriela, incorporándose para mirarlo directamente a los ojos. «He estado esperando el momento adecuado, y creo que es ahora, después de todo lo que hemos celebrado hoy». Alejandro la miró expectante, intrigado por el tono misterioso de su voz. «Elena va a tener un hermano o hermana», anunció, sus ojos brillando con emoción contenida. «Estoy embarazada. De 3 meses». La alegría que inundó el rostro de Alejandro fue indescriptible. La abrazó con fuerza, luego se apartó preocupado de haberla lastimado. «¿Estás bien? ¿Todo está bien con el bebé? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Las preguntas salían atropelladamente, mezclando la emoción con una preocupación nacida del recuerdo del difícil parto de Elena. Gabriela sonrió, tranquilizándolo con una caricia. «Todo está perfecto. El doctor dice que este embarazo es completamente normal, sin ninguna complicación a la vista. Quería estar segura antes de decírtelo, y quería que fuera en un momento especial». Alejandro la besó nuevamente, con infinita ternura. Luego, en un gesto que se había convertido en ritual desde el embarazo de Elena, posó su mano sobre el vientre a un plano de Gabriela, maravillado ante el milagro de la vida que crecía allí, fruto del amor que habían construido desde las cenizas del dolor. «Gracias», susurró, «por elegir quedarte, por elegirme a mí, por nuestra familia». Gabriela cubrió la mano de él con la suya, entrelazando sus dedos sobre el lugar donde crecía su futuro compartido. «No podría haber elegido diferente», respondió. «Estábamos destinados a esto. ¿Recuerdas? A encontrarnos, a salvarnos, a amarnos». Esa noche, mientras la hacienda El Amanecer dormía bajo el manto estrellado de Oaxaca, 2 almas que habían conocido el límite del dolor celebraban la plenitud del amor. Un amor nacido en el borde de un abismo, fortalecido en la adversidad
y ahora floreciendo en la promesa de un futuro compartido. Un amor que, como los campos de agave que rodeaban su hogar, había sobrevivido al fuego para renacer más fuerte y más hermoso. Un amor que, finalmente, había transformado dos historias de pérdida en una sola de redención. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriela y Alejandro los haya conmovido profundamente. Este relato de redención y amor, nacido en las circunstancias más inesperadas, nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la vida puede sorprendernos con nuevos comienzos. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la fortaleza del espíritu humano. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta y al video. Cada día traemos relatos únicos desde los rincones más emotivos de México y Latinoamérica. Historias que celebran nuestra rica cultura y las experiencias que nos unen como comunidad. ¿Qué les pareció el giro en la relación entre Gabriela y su hermana Lucía? ¿O el momento en que Alejandro decidió enfrentar al mundo por amor? Cuéntenos en los comentarios. Los esperamos mañana con una nueva historia que, les prometemos, será igual de emocionante.